Hay momentos en la vida en los que sabes exactamente qué hacer, pero no lo haces. Momentos en los que sientes que podrías ser más fuerte, pero algo te detiene. Momentos en los que miras tu reflejo y reconoces, en silencio, que no estás viviendo a la altura de tu propio potencial. Si has sentido eso alguna vez, este mensaje es para ti. Vivimos en una época llena de estímulos, distracciones y ruido. Una época en la que es fácil perderse, olvidarse de uno mismo y conformarse con una versión menor de lo que podríamos llegar a ser. Pero dentro de ti, aunque a veces lo ignores, existe una voz que no se rinde, una voz que no grita, pero insiste, una voz que te recuerda que estás hecho para más, que tu vida no está definida por tus excusas, sino por tu disciplina. Este guión es un llamado a esa parte de ti que quiere despertar. Aquí no vas a encontrar recetas mágicas ni motivación pasajera, vas a encontrar principios duros. Sí, pero claros. Principios capaces de cortar el ruido del mundo y de volverte al centro de ti mismo. Acompáñame. En los próximos minutos, vas a recorrer 10 fundamentos estoicos que pueden transformar tu mente, tu carácter y tu destino. 10 caminos para recuperar el control, la fuerza y la claridad que siempre estuvieron dentro de ti. Comenzamos. Haz lo que tienes que hacer, no lo que quieres hacer. Hay un momento en la vida en el que uno debe detenerse y observar, sin miedo y sin adornos, la batalla silenciosa que libra cada día contra sí mismo. No es una guerra visible, no tiene testigos, ni aplausos, ni enemigos que se puedan señalar con el dedo. Es mucho más íntima, ocurre en ese brevísimo espacio entre un impulso y una decisión, entre lo que deseas hacer y lo que sabes que debes hacer. Y aunque parezca una fracción de segundo, es justamente en esa pequeña distancia donde se define la fuerza de un ser humano. Hacer lo que debes, no lo que deseas, parece una consigna simple al pronunciarla, pero encierra siglos de sabiduría condensada. Grandes maestros del espíritu, desde los filósofos estoicos hasta los pensadores modernos, han repetido esta verdad porque en ella late el centro mismo de la autodisciplina. El deseo es inquieto, cambiante, impulsivo, surge y desaparece como una ráfaga caprichosa de viento. Hoy deseas descansar, mañana deseas actuar, pasado mañana no deseas nada. En cambio, el deber es firme, silencioso y leal. Es la brújula que apunta siempre en la misma dirección, incluso cuando la emoción intenta desviarte. Si miras con honestidad tu vida, descubrirás que no te falta conocimiento. Sabes lo que tienes que hacer para estar mejor, avanzar, crecer. Lo sabes desde hace años. Lo que te falta, quizá, es obedecer a esa voz interna que te pide levantarte cuando preferirías quedarte sentado, que te pide comenzar cuando preferirías postergar, que te exige ser quien deberías ser en lugar de seguir siendo quien te resulta cómodo ser. Hacer lo correcto no suele coincidir con hacerlo fácil. Y esa es precisamente la razón por la que tantas personas abandonan antes siquiera de empezar. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie se ha detenido a explicarte. Con claridad, la disciplina no nace de la emoción, nace de la decisión. No hay que esperar sentir ganas. No hay que esperar un día perfecto. No hay que aguardar a que se alineen las circunstancias. La disciplina es, en esencia, un acto deliberado de la voluntad. Un gesto casi sagrado en el que uno se dice a sí mismo, sé lo que debo hacer y lo haré, aunque mi cuerpo lo rechace, aunque mi ánimo no acompañe, aunque nadie me observe. Esta declaración interior tiene más poder del que imaginas, porque cada vez que eliges lo correcto por encima de lo cómodo, te estás transformando.
aunque no lo notes de inmediato. Y esa transformación no ocurre en grandes gestos heroicos. Ocurre en lo cotidiano, ocurre en las decisiones pequeñas, casi invisibles, que acumuladas con el tiempo forman la base de tu carácter. La gente suele pensar que el carácter se revela en los desafíos extraordinarios, en momentos dramáticos o situaciones límite. Pero lo cierto es que el carácter verdadero se construye cuando nadie te mira en la mañana en la que te levantas, sin ganas pero igual te levantas. En la noche en la que prefieres descansar, pero dedicas 15 minutos más a aprender, en ese instante en el que podrías rendirte, pero decides avanzar un paso más. Cada una de esas decisiones es un ladrillo. Y con cada ladrillo estás edificando una versión más fuerte y respetable de ti mismo. No necesitas grandes hazañas, necesitas coherencia, necesitas decirte la verdad, necesitas actuar alineado con esa verdad. Míviase. Sobre todo, necesitas recordar que los impulsos son pasajeros, pero las consecuencias de tus decisiones permanecen. Quizá te sorprenda lo mucho que tus emociones intentarán engañarte. Son convincentes, susurran que mereces descansar, que ya has hecho suficiente, que mañana será un mejor día para empezar. Usan el lenguaje de la comodidad, disfrazándose de autocuidado para evitar el esfuerzo que sabes que es necesario. Pero tú no puedes ser gobernado por sentimientos que cambian a cada hora. Tu vida vale demasiado para entregarla a los caprichos de un estado emocional. Tu destino merece un capitán más competente, y ese capitán solo puede ser tu razón, tu claridad y tu compromiso con aquello que es correcto. El desafío, por tanto, consiste en entrenar tu capacidad de elegir bien, incluso cuando tu cuerpo pide lo contrario. Y ese entrenamiento no ocurre de manera automática. Requiere repetición, igual que un músculo que se fortalece con cada sesión de esfuerzo continuo. Si quieres desarrollar disciplina, comienza pequeño. Ordénate cumplir un hábito sencillo y cúmplelo, pase lo que pase. No importa la magnitud del hábito, importa la fidelidad con la que lo sigues. Si decides caminar 10 minutos cada mañana, hazlo aunque llueva. Si decides leer 5 páginas antes de dormir, léelas aunque estés cansado. Si decides dedicar 20 minutos al aprendizaje, respétalo como si fuera una cita ineludible, porque con cada acto de constancia estás enviando un mensaje profundo a tu mente. Puedo confiar en mí. Esa frase interna es la que define la verdadera fortaleza. Miles de personas viven atrapadas en un ciclo de promesas rotas, diciéndose que mañana será diferente mientras repiten exactamente el mismo patrón de ayer. Cada vez que incumples tu propia palabra, aunque sea en detalles pequeños, te vas debilitando por dentro, te vas traicionando lentamente. En cambio, cuando cumples lo que decides, incluso si es algo mínimo, recuperas poder, recuperas respeto propio, recuperas dirección. Por eso, la disciplina no es un castigo, es un acto de dignidad. Es un homenaje silencioso que te haces cada día. Es el modo en que eliges honrar tu propia vida. Quien vive obedeciendo solo a sus deseos se convierte en esclavo de ellos. Quien vive obedeciendo a su deber se convierte en dueño de sí mismo. Esa es la diferencia esencial entre la persona que avanza y la que se estanca. Y sí, habrá días difíciles, habrá días en los que te sentirás agotado, desmotivado, distante. Habrá días en los que todo te parecerá pesado, pero esos días no tienen la última palabra. Tus emociones no pueden determinar la calidad de tu futuro. Son solo nubes pasajeras, no definen el cielo. Lo que define tu vida es tu capacidad de actuar de acuerdo con lo que sabes que es correcto, aun cuando tu ánimo no acompañe.
La madurez y el estoicismo, lo explica con claridad, consiste en comprender que la acción no depende del deseo, sino del compromiso. En ocasiones, tu mente buscará excusas sofisticadas para evitar el esfuerzo. Te hablará de esperar el momento adecuado, de recuperar energía, de organizarte mejor antes de empezar, pero no caigas en el engaño. No necesitas un momento perfecto, necesitas un momento presente. No necesitas energía extra, necesitas decisión. No necesitas sentirte preparado, necesitas dar el primer paso. La disciplina es más simple de lo que parece hacer lo que tienes que hacer. Incluso si preferirías otra cosa. Y cuanto más lo practiques, más cambiará la manera en que te ves a ti mismo. Empezarás a reconocer que eres capaz de más de lo que creías. Descubrirás que no necesitas motivación, sino coherencia. Verás que puedes confiar en tu voluntad, que puedes empujar tus límites, que puedes sostenerte incluso cuando nadie te anima. Y esa certeza, una vez conquistada, se extiende a todas las áreas de tu vida: trabajo, relaciones, salud, proyectos personales, porque lo que entrenas en lo pequeño se manifiesta en lo grande. Piensa por un momento en las personas que admiras. Ya sea en la historia o en tu vida personal, no las admiras por lo que deseaban hacer, sino por lo que hicieron. Su grandeza nació de decisiones repetidas, disciplinadas, firmes. No actuaron porque querían, actuaron porque debían. Y ese es el punto: la grandeza humana no nace del deseo, sino del deber cumplido. Cuando entiendas esto profundamente, dejarás de negociar contigo mismo, dejarás de preguntarte si tienes ganas, dejarás de buscar excusas, y empezarás a actuar con una claridad que pocas personas conocen. La disciplina se convertirá en una forma de libertad, no en una carga, porque cuando haces lo que debes hacer, sin depender del vaivén emocional, tu vida se vuelve más simple, más ordenada, más poderosa. Por eso, recuerda siempre el mensaje esencial de este principio: cada acción correcta es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Y cuando mires atrás dentro de unos meses o unos años, verás una estructura firme, sólida, respetable. Esa estructura serás tú, tu carácter, tu fortaleza, tu obra más valiosa. Este es solo el primer paso del camino. Un camino exigente, sí, pero profundamente transformador. Y ahora que has dado el primer paso, continuaremos avanzando juntos hacia los siguientes principios que darán forma a tu evolución interior. Eres lo que repites. Cuando uno avanza por el camino de la autodisciplina, descubre una verdad que al principio puede resultar incómoda, pero que con el tiempo se convierte en una fuente de liberación. No somos lo que soñamos, ni lo que pensamos, ni siquiera lo que deseamos con más fuerza. Somos, en última instancia, aquello que hacemos cada día. Es en la repetición, no en la inspiración, donde se revela la esencia de nuestro carácter. Puedes imaginarte como una persona disciplinada, visionaria o fuerte, pero será tu rutina la que determine quién eres realmente. Tu identidad no nace de tus intenciones, por nobles que sean, sino de las acciones que sostienes con constancia. Muchas personas viven atrapadas en la distancia que separa sus sueños de sus hábitos. Visualizan una vida más plena, más ordenada, más digna, pero cada día vuelven a comportarse de la misma manera, como si la vida cambiara con pensamientos y no con actos. La verdad es más sobria: tu cerebro se moldea con lo que haces repetidamente. Igual que el metal toma forma bajo golpes precisos, cada hábito, por pequeño que sea, es una instrucción silenciosa que le das a tu mente.
Si repites un acto de disciplina, tu mente se fortalece. Si repites un acto de evasión, tu mente se debilita. No hay misterio, no hay magia, no hay azar, hay repetición. Es importante comprender que la mente humana busca patrones con desesperación. Le otorgan sentido, orden y seguridad. Cuando repites una acción, tu cerebro la interpreta como una señal de importancia. La asimila, la automatiza, la integra en su funcionamiento cotidiano. Lo que repites se convierte en lo que eres. Por eso, quien repite actos de esfuerzo desarrolla fortaleza. Quien repite actos de postergación desarrolla fragilidad. Quien repite actos de enfoque desarrolla claridad. Quien repite actos de dispersión desarrolla confusión. El carácter no es un regalo, es una consecuencia. La mayoría de las personas subestima el poder de lo que hacen a diario porque están obsesionadas con los resultados inmediatos. Buscan que un nuevo hábito produzca cambios en días o semanas. Y al no ver transformaciones instantáneas, se desaniman y abandonan, sin comprender que las grandes construcciones requieren tiempo y que los cimientos invisibles al principio son la parte más importante del proceso. No existe hábito que florezca sin repetición. No existe transformación sin constancia. La repetición es, en el fondo, un acto de fe, una manera de decirle al futuro que estás dispuesto a merecerlo. Por eso, uno de los mayores errores de quienes buscan mejorar su vida es esperar motivación. La motivación es volátil, caprichosa, emocional, llega y se va según el estado de ánimo, según el clima, según el cansancio. Depender de ella es vivir como un barco gobernado por las olas. El progreso verdadero, ese que permanece, no surge de la motivación, sino del hábito repetido incluso en los días grises. Cuando entiendes esto, comienzas a liberar a tu vida de la tiranía de la emoción. Aprendes a actuar sin preguntarte si tienes ganas, porque comprendes que la disciplina no se alimenta del deseo, sino de la repetición. Repetir una acción no es solo hacerla una y otra vez, es reafirmar una identidad. Cada vez que eliges actuar con disciplina, estás diciéndote, soy una persona que cumple. Soy alguien en quien puedo confiar. Soy capaz de sostener un compromiso. Con el tiempo, esa certeza se convierte en tu eje, en tu centro de gravedad. Te da estabilidad, te da confianza, te da dirección. Del mismo modo, cuando repites actos de flojera o evasión, también estás enviando un mensaje, pero uno que te empobrece. Soy alguien que se rinde. Soy alguien que no termina lo que empieza. Soy alguien que no puede confiar en sí mismo. Esa es la arquitectura silenciosa de la mente. Siempre está construyendo algo, y siempre lo hace con aquello que repites. La verdadera transformación ocurre cuando decides ser dueño de tus hábitos, no cuando haces algo una sola vez con entusiasmo, sino cuando lo haces 100 veces sin que nadie te lo reconozca. En ese punto, lo incómodo se vuelve natural, lo difícil se vuelve normal y lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y aquí aparece una idea esencial: no necesitas sentirte inspirado para cambiar tu vida, solo necesitas repetir. Repetir y repetir. La repetición crea estructura, y la estructura crea libertad. Quizá ahora entiendas por qué es tan importante elegir bien lo que haces cada día. Cada acción que repites es una semilla que siembras en tu mente. Y las semillas, tarde o temprano, germinan. Si siembras constancia, cosecharás estabilidad. Si siembras atención, cosecharás claridad. Si siembras disciplina, cosecharás poder. Nadie puede hacerlo por ti.
El cambio que buscas está escondido en lo que haces cuando nadie te ve. En esos momentos comunes que parecen insignificantes, pero que moldean todo lo que eres. La repetición es el lenguaje a través del cual le hablas a tu futuro. Es la prueba más poderosa de tu compromiso contigo mismo. Por eso, cuando el camino se vuelva monótono, cuando te parezca que no avanzas, cuando te canses de esperar resultados, recuerda esta verdad incontestable: la constancia siempre produce fruto, incluso si tarda en aparecer. No estás repitiendo en vano, te estás construyendo cada día que cumples tu hábito, aún sin ver cambios. Estás fortaleciendo las raíces de tu carácter, y lo que tiene raíces profundas no se desploma. A partir de ahora, mira tus actos cotidianos con otros ojos. No te preguntes si son pequeños o grandes, pregúntate si se repiten, porque será la repetición, no la magnitud, la que determine tu destino. No te obsesiones con resultados rápidos, obsesiónate con los hábitos correctos. Pregúntate: ¿qué estoy repitiendo hoy? ¿Qué estoy entrenando? ¿Qué estoy reforzando? ¿A qué identidad le estoy dando forma? Estas preguntas abrirán un capítulo nuevo en tu vida. Un capítulo donde no serás prisionero de impulsos, sino arquitecto de tu mente. La idea central de este principio: no necesitas motivación, solo repetición. No es una frase motivacional, es una ley práctica de la transformación personal. Es una invitación a dejar de esperar y comenzar a construir. Es una advertencia contra la ilusión moderna de que sentir ganas es requisito para actuar. Y es, sobre todo, una promesa si repites los actos correctos con la suficiente constancia. Tu vida cambiará, porque tú cambiarás. Al final, eres la suma de tus hábitos, y tus hábitos, repetidos día tras día, son la evidencia más clara de quién eres en realidad. Por eso, si deseas un cambio profundo, duradero, auténtico, no busques emociones nuevas, crea hábitos nuevos. No persigas motivación, persigue disciplina. No esperes resultados inmediatos, abraza la repetición silenciosa, porque ahí, en esa repetición humilde y constante, se esconde la fuerza que muy pocos desarrollan, pero que todos admiran. Ahora, continúa caminando con firmeza. Lo que repitas hoy será tu vida mañana, y tu vida merece que repitas lo correcto. Lo que no controlas no debe controlarte. Hay un momento en el camino de quien busca transformarse en una persona más fuerte y disciplinada, en el que aparece una verdad que puede cambiarlo todo. Es una verdad sencilla, pero tan poderosa que puede sanar años de frustración, ansiedad y desgaste interior. Esta verdad es el corazón del estoicismo y la base de la serenidad. La vida se divide entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Y tu paz, tu fuerza y tu equilibrio se definen por tu capacidad de comprender y respetar esa diferencia. Cuando uno vive sin distinguir entre estas dos esferas, la vida se convierte en un torbellino de emociones descontroladas. Te enfadas por lo que otros hacen. Te frustras por lo que no sale según lo planeado. Te ahogas en escenarios imaginarios. Te desgastas tratando de corregir aquello que jamás estuvo bajo tu influencia. Y en ese intento desesperado de manejar lo incontrolable, pierdes lo único que realmente deberías gobernar: tu interior. No es casualidad que los sabios de todas las épocas repitieran la misma enseñanza, como si fuera el eje de la fortaleza humana. Tu libertad empieza cuando aceptas tus límites y te haces dueño de tus respuestas. Observa tu día a día. ¿Cuántas veces te irrita algo que no depende de ti? El clima, el tráfico, la actitud de los demás, los imprevistos, las palabras mal dichas, los retrasos.
Los planes que se caen. Cada una de estas situaciones tiene el poder de alterarte si tú se lo concedes. Sin embargo, ninguna de ellas está bajo tu control. Lo que haces contigo mismo cuando ocurren. Eso sí depende de ti. Y en ese espacio se encuentra toda tu fuerza. Cuando reaccionas sin pensar. Cuando explotas. Te quejas o te hundes. Estás renunciando a tu propia soberanía. Pero cuando eliges responder, cuando respiras, observas y decides desde la calma, te estás convirtiendo en alguien que no se deja arrastrar por la corriente del mundo. Esa diferencia entre reaccionar y responder es la raíz de la autodisciplina emocional. Reaccionar es automático, innato, impulsivo. Es permitir que los estímulos externos gobiernen tu estado interior. Es vivir como si tu equilibrio dependiera de la conducta de los demás. Responder, en cambio, es un acto consciente. Es un gesto de madurez que te recuerda que siempre tienes la opción de elegir cómo actuar. Incluso cuando no puedes elegir lo que ocurre, es la afirmación de tu libertad interior. Una libertad que nadie puede arrebatarte. El estoicismo no busca convertirte en una piedra fría e indiferente. Busca que tu centro no se quiebre ante lo inevitable. Que tu juicio no sea rehén de las circunstancias. Que tu paz no sea frágil. La vida está llena de eventos que no puedes controlar lo que otros piensan, lo que otros hacen, lo que otros sienten, lo que ocurre fuera de tu alcance. Pero, paradójicamente, muchos dedican la mayor parte de su energía a intentar transformar justamente aquello que está fuera de su jurisdicción. Pretenden cambiar al otro para sentirse mejor. Pretenden redirigir situaciones para recuperar un equilibrio que solo encontrarían trabajando en su interior. Cuando te conviertes en prisionero de lo externo, tu ánimo se vuelve inestable. Te levantas bien, pero un gesto ajeno puede hundirte. Te sientes fuerte, pero un cambio inesperado te derriba. Te crees en control, pero cualquier obstáculo te recuerda lo vulnerable que eres cuando depositas tu bienestar en manos del mundo. Esta dependencia emocional es la raíz del sufrimiento innecesario. Los estoicos lo entendieron con absoluta claridad. Tu poder no está en controlar el mundo, tu poder está en dominar tus reacciones internas. Movimiento tras movimiento, pensamiento tras pensamiento. Vas construyendo qué tan dueño eres de ti mismo. Cuando lo externo decide por ti, eres un espectador. Cuando tu interior decide cómo interpretar y actuar, eres protagonista. Ispígados. Si me permites la sinceridad, nadie se vuelve fuerte viviendo como espectador. La fortaleza nace cuando dejas de pelear contra lo inevitable y empiezas a construir sobre aquello que sí depende de ti. Dejas de gritar contra el viento y aprendes a ajustar tus velas. Imagina por un momento que alguien te critica injustamente. No puedes controlar sus palabras, pero puedes elegir no permitir que esas palabras determinen tu estado. Puedes elegir entender que lo que otro dice habla de él, no de ti. Imagina que un plan se viene abajo. No puedes evitar el contratiempo, pero sí puedes decidir cómo avanzar a partir de ahí sin perderte en la frustración. Imagina que el día se vuelve más duro de lo previsto. No puedes cambiar la dificultad, pero sí puedes decidir enfrentarlo con dignidad. Esa es la diferencia entre quien vive atrapado en lo externo y quien vive anclado a su propio juicio. Y aquí llega la parte esencial. Tu fuerza comienza donde termina tu necesidad de controlar. Es una frase sencilla, pero encierra una libertad inmensa. No necesitas que el mundo se comporte como deseas, necesitas convertirte en alguien capaz de permanecer firme incluso cuando el mundo hace lo contrario.
No necesitas que las personas actúen como tú esperas. Necesitas aprender a actuar desde tus principios sin importar cómo se comporten los demás. No necesitas que la vida sea perfecta. Necesitas ser capaz de adaptarte sin perderte. Cuando uno acepta este principio, algo profundo ocurre en su interior. La ansiedad se reduce, porque ya no estás peleando con fantasmas que no puedes mover. La frustración disminuye, porque ya no basas tu estabilidad en variables incontrolables. La mente se aclara, porque ahora sabes dónde enfocar tu energía en tu criterio, en tu respuesta. En tu acción, descubres que la serenidad no proviene de que todo salga bien, sino de tu capacidad de mantenerte íntegro, aunque no salga como deseas. Aceptar los límites no es resignarse, es sabiduría. Resignarse es caer en la pasividad. No puedo hacer nada. La sabiduría es entender. No puedo controlar esto, pero sí puedo controlar quién soy ante esto. Esa diferencia lo cambia todo. Donde la resignación apaga la voluntad, la sabiduría la fortalece. Donde la resignación paraliza, la sabiduría impulsa. Donde la resignación te hace víctima, la sabiduría te convierte en líder de ti mismo. Piensa en cuántas veces has perdido tiempo y energía intentando que alguien cambie su opinión sobre ti. Piensa en cuántas veces te has enojado por condiciones que nadie podría cambiar. Piensa en cuántas veces has deseado que la vida fuera distinta, en lugar de trabajar con lo que la vida te ha dado. Sé honesto, ¿cuántas de esas luchas te dejaron más fuerte? ¿Y cuántas simplemente te desgastaron? El camino estoico te invita a dejar de pelear guerras inútiles para liberar tu fuerza hacia aquellas batallas que sí dependen de ti: tu claridad, tu carácter, tu disciplina, tus decisiones. Y lo más hermoso de este principio es que, cuando comienzas a respetar esa frontera entre lo controlable y lo incontrolable, tu mente cambia. Empieza a funcionar de manera más ordenada, más estratégica, más estable. Dejas de reaccionar por impulso y comienzas a responder con intención. Lo que antes te alteraba, ahora apenas te roza. Lo que antes te robaba paz, ahora no puede entrar porque has cerrado la puerta. Te conviertes en alguien más difícil de desequilibrar, más capaz de sostener su rumbo, más dueño de sí mismo. Dominar tus reacciones internas es un entrenamiento diario. Es un diálogo constante contigo mismo. Es una vigilancia suave pero firme sobre tus pensamientos. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de gobernarlo con sabiduría. Sentirás rabia, claro, sentirás frustración. Por supuesto, sentirás miedo, pero no permitirás que esos sentimientos tomen el control del timón. Los observarás, los reconocerás y luego decidirás desde un lugar más profundo que el impulso. Esa capacidad, cuando se desarrolla, transforma toda tu vida. La incomodidad es tu gimnasio. Hay instantes en la vida en los que uno despierta a una verdad que antes parecía invisible: la comodidad, por más seductora y cálida que sea, jamás ha forjado a un ser humano digno de admiración. La comodidad calma. Sí, relaja. Sí, envuelve. También, pero mientras lo hace, adormece la voluntad, apaga el fuego interior, debilita el espíritu. Es un refugio tibio donde nada duele, pero también un terreno árido donde nada crece. Cuando te quedas demasiado tiempo allí, te marchitas sin darte cuenta. Por eso, quienes buscan convertirse en personas fuertes, disciplinadas y capaces de construir un destino propio, tarde o temprano descubren una verdad esencial. No es la ausencia de dificultades lo que nos eleva, sino el encuentro deliberado con aquello que incomoda.
La incomodidad es, y siempre ha sido, el gimnasio donde se entrena la fortaleza. Cuando aprendes a contemplarla sin miedo, te das cuenta de que la incomodidad no es tu enemiga, sino una maestra silenciosa. Es esa fuerza sutil que te empuja más allá de tu pequeño círculo de seguridad. Un círculo donde te sientes a salvo. Sí, pero también atrapado. Porque quedarse en lo seguro equivale a quedarse pequeño. Todo lo que vale la pena los logros, la claridad, el crecimiento personal, la autodisciplina. La paz profunda exige de ti un precio. Ese precio a veces toma la forma de esfuerzo físico, otras veces de resistencia mental, y casi siempre de un tipo especial de dolor que, lejos de destruir, construye. Un cuerpo no se fortalece sin pasar por el ardor del músculo. Una mente no se expande sin enfrentarse al desafío. Un espíritu no madura sin aprender a soportar aquello que alguna vez evitó. Vivimos, sin embargo, en una época que idolatra la comodidad y demoniza cualquier tipo de fricción. La cultura moderna intenta eliminar toda dificultad, toda espera, todo sacrificio. Nos enseñan casi sin decirlo que el esfuerzo es un enemigo y que el malestar es una señal de que algo está mal. Pero esa filosofía, repetida en redes sociales, en discursos populares y en la facilidad inmediata que ofrece la tecnología, solo ha producido una generación más frágil emocionalmente. Nadie desarrolla temple huyendo del malestar. Al contrario, el carácter toma forma allí donde la incomodidad te pone a prueba. Cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, cada vez que mantienes un compromiso, aunque duela, cada vez que avanzas un paso más, cuando tu cuerpo pide detenerse, estás reforzando tu voluntad. Cuando recuerdas los momentos de los que más orgulloso te sientes, verás que ninguno fue cómodo. No fueron las tardes tranquilas, ni los días sin sobresaltos los que formaron tu carácter. Fueron esas horas en las que empujaste un poco más, en las que seguiste a pesar del cansancio, en las que dudaste pero no te rendiste, en las que el miedo se presentó, pero no le cediste el timón. Esos momentos, los silenciosos, los duros, los solitarios te dejaron una marca de dignidad que ningún instante cómodo podría ofrecerte jamás. La incomodidad, cuando decides abrazarla en vez de huir de ella, se convierte en un entrenamiento permanente. Cada vez que te levantas temprano aún sin querer hacerlo, cada vez que entrenas aunque el cuerpo proteste, cada vez que enfrentas una tarea difícil en lugar de buscar distracciones, estás enviándole a tu mente un mensaje poderoso. Tu voluntad es más fuerte que tu resistencia inicial. Y ese mensaje, repetido a diario, te moldea, te convierte, de manera lenta pero implacable, en alguien más fuerte, más enfocado, más resistente, más dueño de sí. Sin embargo, es necesario comprender una distinción fundamental. La incomodidad por sí sola no transforma a nadie. Lo que transforma es la manera en la que te relacionas con ella. Algunas personas se enfrentan al malestar desde la queja, desde el victimismo, desde la resistencia emocional. Para ellas, la incomodidad se vuelve sufrimiento, no aprendizaje. Se sienten atacadas por cada fricción, derrotadas por cada reto, y acaban creyendo que la vida es injusta solo porque exige de ellas más de lo que estaban dispuestas a dar. Quien vive así no crece, solo sufre. Pero hay otro tipo de persona, la que tú estás tratando de construir, que decide abrazar la incomodidad como una aliada. Esa persona entiende que cada fricción es parte esencial del proceso, que el camino del desarrollo nunca será suave y que el dolor del crecimiento es distinto del dolor de la rendición. Esa persona transforma el malestar en significado.
Convierte el esfuerzo en poder interno y utiliza la incomodidad como herramienta en lugar de considerarla un castigo. Esa persona está en camino de convertirse en alguien verdaderamente fuerte. Los estoicos, hace 2000 años, ya habían entendido este principio con absoluta claridad. Sabían que la disciplina no florece en los días cómodos, sino en aquellos momentos silenciosos en los que nadie te ve. Pero tú aún así eliges hacer lo que debes. Sabían que la voluntad se fortalece en las mañanas frías, en los días largos, en los instantes en los que la mente quiere rendirse, pero tú decides continuar. Sabían que la incomodidad no es un obstáculo, sino una puerta hacia una versión más alta de ti mismo. Cada vez que eliges ese camino difícil, aunque sea un poco, estás entrenando tu identidad. Estás demostrando que puedes soportar más de lo que creías. Estás comprobando que tus capacidades no dependen de tu estado emocional, sino de tu compromiso. Estás desarrollando una resistencia interior que la mayoría de las personas no conoce porque decide detenerse antes de descubrirla. Cuando haces de la incomodidad tu gimnasio espiritual, tu potencial se expande de manera inimaginable. Sí, en cambio, te acostumbras a evitar todo lo que incomoda. Tu vida se llena de límites. Te vuelves frágil, temeroso, vulnerable a cualquier obstáculo. Te hunde un pequeño contratiempo, te bloquea la menor dificultad y te convences de que la vida es hostil, cuando en realidad la vida simplemente está tratando de enseñarte algo que tú te niegas a aprender. Evitar la incomodidad no te protege, te debilita. Este principio es crucial en tu camino de autodisciplina porque te devuelve el poder. Te recuerda que la fuerza no se encuentra en el descanso, sino en la resistencia. Que la disciplina no aparece en la comodidad, sino en la tensión interna que se siente justo antes de rendirse. Que el crecimiento no ocurre cuando todo fluye, sino cuando algo te desafía. Y por eso la frase central de este principio es tan certera. La incomodidad es el lugar donde florece la disciplina. No esperes construir disciplina en días fáciles. No se construye allí. La disciplina nace cuando sigues adelante a pesar de la fatiga, a pesar de la duda, a pesar del miedo. Es en esos momentos en los que temblas, sudas o quieres detenerte donde aparece una chispa que te revela quién eres y quién podrías ser. Esa chispa es la semilla de tu fortaleza. Con el tiempo, a fuerza de repetir esta práctica, la incomodidad deja de asustarte. Ya no la ves como una enemiga que viene a romperte, sino como una prueba que viene a pulirte. Sabes que exige, sí, pero también sabes que entrega, que cuando te exige esfuerzo, te devuelve crecimiento, que cuando te exige resistencia, te devuelve claridad, que cuando te exige firmeza, te devuelve carácter, y entonces empiezas a caminar distinto, con otro tono, con otra presencia, con una confianza más profunda. Dejas de temer al esfuerzo, porque entiendes que el esfuerzo te transforma. Dejas de temer a la presión, porque descubres que la presión te moldea. Dejas de temer a la dificultad, porque comprendes que la dificultad revela tu verdadero potencial. La incomodidad se convierte, poco a poco, en una aliada silenciosa que te prepara para una vida más grande. Y ahora que has comprendido esta verdad que muchos rechazan, pero que los fuertes abrazan, estás preparado para seguir avanzando. Porque la incomodidad te ha enseñado que la disciplina no es solo una lucha interior, sino también una conversación con tu entorno. Y en el próximo principio descubrirás que no basta con ser fuerte por dentro. También necesitas aprender a elegir el ambiente en el que tu fortaleza puede florecer. Tu entorno moldea tu autodisciplina.
Hay un aspecto de la autodisciplina del que muchas veces se habla poco, pero que en realidad sostiene o derrumba la voluntad de una persona más de lo que ella misma imagina. Puedes tener las mejores intenciones, los objetivos más nobles y una fuerza interior creciente, pero si tu entorno no acompaña ese proceso, si lo contradice o lo sabotea, tarde o temprano sentirás cómo tu energía se diluye sin que entiendas exactamente por qué. No es que seas débil, es que quizá todavía no has comprendido la dimensión profunda del ambiente en el que vives. ¿Por qué? Quieras admitirlo o no, tu entorno moldea tu autodisciplina. Cada espacio que habitas, cada persona con la que hablas, cada estímulo que permites entrar en tu mente, es una influencia que deja huella. Algunas huellas fortalecen y otras desgastan. Algunos entornos te elevan y otros te hunden sin que lo notes. El entorno es como un viento invisible, puede empujarte hacia adelante o frenarte en seco. Y aunque no puedas ver ese viento, sí puedes sentir sus efectos. Por eso, una parte esencial de la disciplina consiste en reconocer que no eres impermeable a lo que te rodea. Nadie lo es. Piensa por un momento en las personas que forman parte de tu vida cotidiana. No hace falta que te juzgues ni que juzgues a nadie. Solo observa con sinceridad. Son personas que te inspiran a ser mejor o que justifican tus excusas. Son personas que te recuerdan tus metas o que te invitan a distraerte de ellas. Son personas que cuidan su energía o que viven envueltas en quejas, dramas, ruidos y conflictos innecesarios. Recuerda esto: no absorbes solo las palabras de quienes te rodean, absorbes su energía, sus hábitos, su manera de afrontar la vida. De la misma forma, reflexiona sobre los espacios en los que pasas tu tiempo. ¿Son lugares ordenados o caóticos? ¿Son ambientes que invitan a la concentración o que dispersan tu atención, respiran intención o abandono? Un cuarto desordenado, una oficina saturada, una casa sin claridad emocional generan un tipo de ruido mental que interfiere con tu capacidad de actuar. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El entorno físico es un espejo de tu estado interno y, a la vez, es un molde que moldea ese estado. Por eso, elegir bien tu entorno es una forma de autodisciplina. Elegir a tus amigos, tus espacios, tus influencias, tus estímulos, tus hábitos sociales no es un acto casual, es un acto de autoprotección. Y no se trata de vivir aislado ni de rechazar al mundo, sino de ser consciente de que necesitas un espacio donde tu mejor versión tenga espacio para crecer. No puedes esperar que la disciplina florezca en un terreno lleno de distracciones. No puedes esperar claridad si vives rodeado de ruido. No puedes esperar constancia si te rodeas de personas que cambian de dirección cada día. El entorno, para bien o para mal, siempre influye. Ahora bien, la realidad es que no siempre puedes cambiar tu entorno externo. No siempre puedes elegir a tus compañeros de trabajo, ni la familia que tienes, ni las circunstancias inmediatas en las que te encuentras. Pero incluso cuando no puedes cambiar tu entorno, sí puedes protegerlo y defender tu mente dentro de él. Esto es crucial. Puedes aprender a cerrar la puerta a conversaciones que te drenan. Puedes establecer límites con quienes ocupan demasiado espacio emocional. Puedes reducir tu exposición a estímulos que te distraen o te fragmentan. Puedes crear pequeños rituales que te devuelvan el control interno incluso en medio del caos. El estoicismo no te pide que huyas del mundo, sino que seas dueño de tu espacio interior. Aunque el ruido esté fuera, tú decides si entra. Aunque la gente se queje, tú decides si te afecta. Aunque el ambiente sea agitado, tú decides si lo absorbes o no.
Esta habilidad de blindar tu mente es una de las formas más poderosas de autodisciplina. Te permite mantenerte firme incluso cuando no puedes modificar lo que te rodea. Te da una esfera de libertad que nada externo puede quebrar. Crear un entorno saludable no significa que todo a tu alrededor será perfecto. Significa que tú has decidido no permitir que lo tóxico, lo caótico o lo vacío ingrese sin permiso en tu conciencia. Significa que eliges rodearte en la medida que puedas de personas que crecen, no de personas que se estancan, de conversaciones que construyen, no de palabras que destruyen, de espacios ordenados, no de rincones donde la energía se desvanece. Y en aquellos aspectos que no puedes cambiar, eliges cultivar la fortaleza interna para no dejarte arrastrar por ellos. Este principio también te invita a reflexionar sobre la influencia más poderosa de todas, la influencia digital. Hoy más que nunca, tu entorno no solo está compuesto por las personas y los espacios físicos, sino por los contenidos que consumes, las voces que escuchas, los mensajes que permites que entren en tu mente a través de una pantalla. Cada vídeo, cada publicación, cada conversación virtual moldea tu visión del mundo y, por tanto, tu disciplina. Pregúntate, ¿lo que consumes te fortalece o te debilita? ¿Te inspira o te distrae? ¿Nutre tu mente o la agota? La disciplina no es solo una lucha interna, es también una elección externa. Elegir lo que ves, lo que escuchas, lo que permites, lo que bloqueas. Elegir con qué frecuencia te expones al ruido del mundo y con qué frecuencia retornas al silencio de tu interior. Elegir qué voces merecen tu atención y cuáles deben pasar de largo. Todo esto forma parte del entrenamiento invisible de la voluntad. Y aquí aparece una verdad que tarde o temprano necesitas aceptar para avanzar. No puedes rodearte de lo que te drena y esperar transformarte en alguien fuerte. No puedes mantener hábitos, espacios o relaciones que te alejan de tu propósito. Al mismo tiempo, pedirle a la vida claridad y disciplina. Cuando tu entorno no está alineado con tus metas, la incoherencia te rompe desde dentro. Por eso, el primer acto de lealtad hacia ti mismo es construir un ambiente que te sostenga, o blindarte. Si ese ambiente no puede cambiarse, será incómodo al principio. Cambiar tu entorno o tu relación con él siempre exige valor. Tal vez tengas que alejarte de personas que aprecias, pero que no te hacen bien. Tal vez tengas que reorganizar tu espacio físico. Tal vez debas renunciar a ciertos hábitos sociales. Tal vez debas aprender a decir no más a menudo. Pero cada una de estas decisiones es un acto de afirmación interior. Cada una dice, este soy yo, este es mi camino, y no permitiré que nada externo lo diluya. Y como compromiso contigo mismo, este principio te invita a escribir las palabras. Hoy decido cambiar. No es solo un gesto simbólico, es un ancla emocional, es una declaración de intenciones, es un recordatorio de que tu transformación no depende únicamente de tu fuerza interior, sino también de tu decisión consciente de rodearte del ambiente correcto. Es una forma de decirle a tu mente que a partir de hoy eliges un camino más alto, más claro, más disciplinado. Así, poco a poco, irás notando que tu entorno se convierte en un aliado, no en un obstáculo. Sentirás que tus energías duran más, que tu enfoque se profundiza, que tus decisiones se vuelven más firmes, y descubrirás algo fundamental: no solo tú transformas tu entorno también te transforma a ti. Cuando lo cuidas, Él te cuida. Cuando lo ordenas, Él te ordena. Cuando lo proteges, Él te fortalece. Este es el poder silencioso del ambiente. No grita, no obliga, no exige, pero influye. Y tú,
Con tu nueva conciencia, puedes elegir influencias que te eleven y alejar aquellas que te desvían. Ese es el comienzo de una madurez profunda, la que te prepara para el siguiente paso de este camino de autodisciplina, la construcción de tu identidad a través de cada elección que haces. Cada elección es una declaración de identidad. Hay verdades que, una vez comprendidas, cambian para siempre la manera en que uno se mira a sí mismo. Entre ellas, pocas son tan reveladoras como esta. Cada elección que tomas es una declaración silenciosa de quién eres. No importa si se trata de decisiones grandes o pequeñas, cada una deja una huella en tu carácter. Y el conjunto de todas esas huellas, acumuladas día tras día, acaba formando el rostro invisible de tu identidad. No eres definido por tus deseos, ni por tus buenas intenciones, ni por las promesas que te haces cuando nadie te escucha. Eres definido, de manera inapelable, por las elecciones que sostienes en el tiempo. Mira con serenidad tu vida pasada. Verás que eres, en buena medida, la consecuencia de las decisiones que fuiste tomando, lo que elegiste hacer, lo que elegiste evitar, lo que elegiste postergar, lo que elegiste enfrentar. Cada una de ellas habló por ti, incluso cuando tú permanecías en silencio. Es fácil creer que nuestra identidad está en lo que pensamos o sentimos. Pero la realidad es mucho más concreta. La identidad vive en la acción, en lo que decides hacer cuando se abre ese pequeño espacio de libertad entre un impulso y una respuesta. Allí es donde se juega tu carácter. Allí es donde tu espíritu dice, este soy yo. No todas las decisiones pesan igual, pero todas dejan marca. Las decisiones coherentes y alineadas con tus valores fortalecen tu respeto propio. Las decisiones incoherentes, aquellas que contradicen tus principios y tus metas, generan una grieta interna que, con el tiempo, se convierte en culpa, vergüenza o decepción personal. Cuando te prometes algo y no lo cumples, aunque nadie más lo sepa, algo en ti se debilita, y cuando cumples lo que decides, aunque nadie más lo vea, algo en ti se vuelve más firme. Esa es la arquitectura íntima de la identidad, se construye o se derrumba desde dentro. Por eso, la disciplina no es solo un entrenamiento físico o mental, es también un acto de afirmación. Cada vez que eliges actuar conforme a tus principios, estás diciendo al mundo, y más importante aún, a ti mismo quién eres. Estás declarando que no te gobierna la pereza, ni la duda, ni el miedo, sino tu elección consciente. Y esa declaración silenciosa tiene un poder extraordinario porque moldea tu percepción interna de valía. El respeto propio no se construye con palabras bonitas, sino con actos que se sostienen en el tiempo. Es curioso, porque muchas personas buscan sentirse bien consigo mismas, sin entender que esa sensación no es un regalo espontáneo, sino un fruto que se cultiva. El respeto propio es el resultado de una vida coherente. Si tus palabras van en una dirección y tus actos en otra, el conflicto interno será inevitable. En cambio, cuando alineas tu comportamiento con aquello que sabes que es correcto, incluso si te incomoda o te exige un esfuerzo significativo, sientes un tipo de paz que no puede comprarse. Es la paz del que se mira al espejo sin necesidad de excusas. Y es aquí donde este principio revela su esencia. No son las palabras, sino los actos, los que definen a una persona. Esta frase, tan simple en apariencia, contiene un llamado profundo a la autenticidad. Puedes decir que eres alguien disciplinado, pero si tus decisiones diarias no lo reflejan, tus palabras quedan vacías. Puedes afirmar que eres alguien responsable,
Pero si tus acciones contradicen esa definición, tu identidad se vuelve frágil. En cambio, si tus actos confirman tus valores, no necesitarás convencer a nadie de quién eres. Tu vida lo dirá por ti. Las elecciones diarias son pequeñas, pero acumuladas tienen un poder inmenso. La decisión de levantarte temprano aunque estés cansado, la decisión de renunciar a lo que te distrae, la decisión de terminar una tarea incluso cuando no estás motivado, la decisión de mantener un hábito aunque nadie te premie, la decisión de decir no a lo que sabes que te aleja de tu propósito, la decisión de ofrecer tu mejor versión incluso en días de duda. Estas decisiones, repetidas con constancia, van tejiendo una identidad fuerte, respetable, sólida. Son la prueba silenciosa de que tu vida no la gobiernan las circunstancias, sino tu voluntad. Pero para que este principio funcione, debes comprender algo esencial. Cada elección tiene un costo. No existe decisión neutra. O eliges construirte, o eliges debilitarte. O eliges avanzar, o eliges quedarte quieto. O eliges crecer, o eliges conformarte. Incluso la no decisión es una decisión dejar que otros, o el azar, o tus impulsos decidan por ti. Y cuando permites que algo externo resuelva por ti, renuncias a una parte de tu libertad. Quien posterga las decisiones importantes se convierte, sin darse cuenta, en esclavo de las circunstancias. La madurez consiste en tomar decisiones difíciles, no porque sean agradables, sino porque son correctas. Y lo correcto, en la mayoría de las ocasiones, no coincide con lo cómodo. Por eso, elegir de manera coherente exige valentía. Exige reconocer tus debilidades sin rendirte ante ellas. Exige recordar tus metas incluso cuando el presente te tienta a olvidarlas. Exige aceptar que tu identidad no se define en un día, sino en miles de momentos pequeños donde eliges ser fiel a ti mismo. Cada vez que tomas una decisión que te honra, aunque nadie la vea, algo dentro de ti se eleva. Te sientes más capaz, más íntegro, más dueño de tu vida. Ese sentimiento no es efímero, se va acumulando como un capital interior que transforma tu manera de enfrentar el mundo. Cuando sabes que eres alguien que cumple sus decisiones, caminas con otra postura, con otra actitud, con otro tono interno. Te vuelves más resistente a la crítica, más inmune a la duda, más estable ante la adversidad. Y no porque no temas, sino porque sabes que, independientemente del miedo, elegirás lo correcto. Pero sí, por el contrario, tus decisiones frecuentes contradicen tus valores. Esa incoherencia se convierte en un peso silencioso que desgasta tu espíritu. Empiezas a dudar de ti mismo, a sentir que tus palabras no significan tanto como deberían, a perder confianza en tu propio juicio. La incoherencia repetida erosiona la identidad desde dentro. Por eso es tan importante ser consciente de las decisiones pequeñas. Son ellas las que te acercan o te alejan del tipo de persona que quieres ser. La pregunta que debes hacerte no es ¿qué quiero hoy?, sino ¿qué versión de mí estoy alimentando con esta elección? Cada acto es un ladrillo que suma o resta. Si deseas ser una persona fuerte, elige cómo elegiría a alguien fuerte. Si deseas ser disciplinado, decide cómo decidiría a alguien disciplinado. No esperes a sentirte cambiado para actuar diferente. Actúa diferente y entonces cambiarás. La identidad no precede a la acción. La acción precede a la identidad. Este principio, aplicado con constancia, te convierte en alguien coherente, por lo tanto, respetable, y lo más importante, te convierte en alguien que se respeta a sí mismo. Porque no hay fortaleza más grande que esa,
El respeto propio no puede comprarse ni fingirse, solo puede ganarse a través de decisiones fieles a tu propósito. Y cuando lo ganas, tu vida entera cambia. Caminarás con una serenidad que otros notarán antes de que tú mismo seas consciente de ella. Tendrás una claridad interna que te permitirá tomar decisiones difíciles con menos miedo. Y te convertirás en alguien cuya palabra, primero ante sí mismo y luego ante el mundo, tiene valor. Cada elección te define. Cada elección cuenta. Cada elección es una oportunidad para acercarte a tu mejor versión o alejarte de ella. Y tú, con tus decisiones, estás construyendo tu destino, incluso en este mismo instante. Aprende a hacer silencio. En el camino hacia la autodisciplina, uno descubre que no todo se construye con esfuerzo intenso, con voluntad férrea o con acciones constantes. Hay un tipo de fortaleza más sutil, más profunda, que se revela solo cuando uno aprende a detenerse y escuchar lo que el mundo moderno intenta silenciar: el propio silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, no solo el ruido físico de la vida cotidiana, sino un ruido mental que se filtra en la conciencia sin que lo notemos. Es el ruido de las opiniones ajenas, de las expectativas sociales, de las comparaciones, del miedo, de la prisa. Es un ruido que ocupa espacio, que interrumpe, que dispersa. Por eso este principio afirma con claridad: aprender a hacer silencio no es un lujo, es una necesidad espiritual. El silencio es, ante todo, un refugio del alma. En él puedes escucharte sin interferencias. Puedes sentir la verdad que llevas dentro sin la distorsión del exceso de estímulos. Puedes encontrar la dirección que tantas veces se pierde en medio del bullicio. La mayoría de las personas cree que necesita más información, más consejos, más voces. Pero, en realidad, lo que necesitan es menos ruido. Necesitan el espacio interior donde la mente pueda ordenarse. Porque cuando hay demasiado ruido, incluso lo evidente se vuelve borroso. Cuando hay silencio, incluso lo complejo se vuelve comprensible. Los antiguos filósofos lo sabían bien. Para ellos, la mente debía ser tratada como un templo, no como un mercado. Un templo es un lugar sagrado, silencioso, recogido, dispuesto para la claridad. Un mercado es un espacio caótico, lleno de voces, gritos, demandas, precios, distracciones. Si conviertes tu mente en un mercado, estarás siempre agotado, siempre disperso, siempre reaccionando. Si la conviertes en un templo, podrás pensar, sentir, decidir desde un lugar de calma profunda. La frase no puede ser más precisa. La mente debe ser un templo, no un mercado. Pero, ¿cómo se construye ese templo interior? No se construye huyendo del mundo, sino creando dentro de ti un espacio al que puedas regresar cuando lo necesites. Un espacio donde no entren todas las voces, solo las importantes. Un espacio donde la prisa se detenga. Un espacio donde la disciplina pueda respirar. Porque sí, aunque parezca extraño, la disciplina también necesita oxígeno. También necesita quietud. Una mente saturada no puede sostener hábitos sólidos. Una mente en constante ruido pierde fuerza. Solo en el silencio, la disciplina se expande, se renueva, se fortalece. Y es que el silencio tiene un poder transformador. En él descubres que muchas de tus preocupaciones eran solo ecos amplificados por el ruido externo. En él te das cuenta de que muchos de tus miedos tenían la forma de voces ajenas disfrazadas de pensamientos propios. En él comprendes que la claridad no viene del mundo, sino de la capacidad de escucharte.
El silencio no te da respuestas mágicas, te devuelve la capacidad de oír las respuestas que ya estaban dentro de ti, pero que no podías distinguir entre tanto alboroto. Aprender a hacer silencio también es un acto de valentía. En un mundo donde todos hablan, elegir, callar para escuchar, es un acto contracultural. En una época donde la gente teme estar sola con sus pensamientos, tú eliges entrar en tu interior sin miedo. Esa decisión te diferencia, porque el silencio revela, y lo que revela no siempre es cómodo. Pero justamente por eso es necesario. Te permite ver lo que tienes que corregir, lo que tienes que sanar, lo que tienes que fortalecer. Te permite descubrir quién eres sin la intervención de otras miradas. No confundas el silencio con ausencia. No confundas la quietud interior con inactividad. El silencio no es vacío, es presencia. Es presencia de atención, de conciencia, de profundidad. Es presencia de ti contigo mismo. Cuando aprendes a hacer silencio, aprendes a sostener tu propia vida desde dentro, no desde el ruido externo. Aprendes a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que te afecta y lo que solo te distrae. Aprendes a diferenciar tus verdaderos deseos de los deseos que absorbiste sin darte cuenta. Si observas a las personas más disciplinadas y lúcidas, notarás algo en común todas, de una u otra manera. Han aprendido a cultivar su silencio. Algunos lo hacen a través de la meditación, otros mediante paseos en soledad, otros mediante la lectura profunda o la oración. El método es lo de menos, lo esencial es el efecto. Todas han comprendido que sin silencio no hay introspección, y sin introspección no hay cambio. Porque nadie puede ordenar su vida si primero no ordena su mente. El silencio también te permite conectar con una dimensión olvidada, tu intuición. No esa intuición impulsiva que surge del miedo o del deseo, sino esa intuición profunda que nace del conocimiento acumulado, de la experiencia, de la comprensión interna. Esa intuición no grita, susurra, y para escuchar un susurro necesitas silencio, necesitas detener el ruido exterior. Pero sobre todo, necesitas calmar el ruido interno, la agitación emocional, la autoexigencia exagerada, la preocupación constante. El silencio te da acceso a esa voz sabia que llevas dentro y que, sin embargo, rara vez escuchas. Cuando haces silencio, incluso tus metas se vuelven más claras. Descubres cuáles son auténticas y cuáles eran simples imitaciones de lo que otros esperan de ti. Entiendes qué hábitos necesitas reforzar y cuáles debes abandonar. Identificas lo que te impulsa y lo que te frena. El silencio te permite ver tu vida desde arriba, como si observaras un mapa completo, no solo los pasos inmediatos, y esa perspectiva te da dirección y propósito. Es importante recordar que el silencio no siempre es externo. Incluso en medio del ruido físico, puedes cultivar una forma de silencio interior. Es ese estado en el que, aunque el mundo esté agitado, tú mantienes una calma centrada. Es la capacidad de no dejar que cada estímulo te arrastre. Es la habilidad de observar sin reaccionar de inmediato. Es el entrenamiento de la mente que decide cuándo responder y cuándo dejar pasar. Ese silencio interno es el que te acompaña a todas partes. El que hace que tu disciplina se mantenga incluso en medio del caos. Porque, al final, en el silencio, la disciplina respira. Es en ese espacio donde se renueva tu voluntad, donde recuerdas por qué empezaste, donde encuentras el sentido que a veces se pierde en la rutina, donde recuperas energía, enfoque y claridad. Sin ese respiro, la disciplina se convierte en esfuerzo mecánico. Con él,
Se convierte en un acto consciente, pleno, profundo. Y si te preguntas cómo comenzar, la respuesta es simple. Empieza con pequeños momentos, minutos sin teléfono, caminatas sin música, espacios breves donde solo existas tú y tu respiración. Al principio te parecerá extraño, incluso incómodo, pero es precisamente en esa incomodidad donde empieza el entrenamiento. Igual que en los principios anteriores, lo pequeño repetido se convierte en lo grande consolidado. El silencio se aprende igual que cualquier otra habilidad, practicándolo. Con el tiempo descubrirás que el silencio deja de ser un ejercicio y se convierte en una necesidad. Un refugio que buscarás no cuando estés perdido, sino simplemente para mantenerte en equilibrio. Un espacio que no solo te da claridad, sino que también te recuerda la dignidad de estar en paz contigo mismo. Cuando aprendes a hacer silencio, recuperas el control de tu mente, de tus decisiones, de tu vida, y con esa nueva estabilidad podrás avanzar hacia los siguientes principios con una profundidad mayor, porque ya no estarás caminando desde el ruido, sino desde la calma. Hazte amigo del aburrimiento. Hay una verdad que muy pocas personas están dispuestas a aceptar, quizá porque contradice la idea moderna de que todo progreso debe sentirse emocionante, inspirador o lleno de adrenalina. La realidad es mucho más sobria. La disciplina no se forja en momentos extraordinarios, sino en la repetición silenciosa de actos que, con el tiempo, se vuelven monótonos. No se construye en los días de euforia, sino en aquellos en los que la motivación desaparece y lo único que queda es el hábito. Y es justamente en esos días, en ese espacio donde nada parece especial, donde nace la verdadera fortaleza. Por eso, este principio te invita a comprender algo esencial: hazte amigo del aburrimiento. Vivimos en un mundo que idolatra la novedad. Todo debe ser rápido, estimulante, inmediato. El entretenimiento está a un clic de distancia. Las distracciones compiten por nuestra atención. Y la idea de repetir algo día tras día parece casi un castigo para la mente moderna. Pero es precisamente esta saturación de estímulos la que debilita la voluntad. Cuando todo debe ser interesante para que actúes, te vuelves esclavo de tu estado emocional. Pierdes la capacidad de sostener un proceso. Abandonas aquello que requiere tiempo. Te dispersas, te fragmentas y sin darte cuenta, entregas tu vida a lo efímero. Las personas fuertes, en cambio, no dependen de la emoción. Entienden que el aburrimiento no es un enemigo, sino un umbral. Y quienes lo cruzan descubren algo que el resto jamás conocerá: la profundidad. Porque lo que se repite sin brillo, sin aplausos, sin música épica, se convierte en la base sólida de cualquier transformación real. La disciplina se forja allí, en esa repetición humilde que no busca reconocimiento, solo constancia. Por eso soportar el aburrimiento no es una debilidad, es una habilidad reservada para los fuertes, para los que están dispuestos a pagar el precio de la maestría. El aburrimiento, por extraño que parezca, es una señal de que estás en el camino correcto. Significa que tu mente ha dejado atrás la etapa inicial del entusiasmo y ha entrado en la fase de construcción. El entusiasmo puede iniciar un hábito, pero jamás podrás sostenerlo. La repetición monótona. Sí, es esa repetición la que reconfigura tu mente, la que transforma tu identidad, la que estructura tu vida. Cuando repites un acto una y otra vez, el acto deja de depender de tu emoción y se convierte en parte de ti. Ya no necesitas inspiración para realizarlo, lo haces porque pertenece a tu naturaleza adquirida.
Pero para llegar a ese punto necesitas atravesar un territorio incómodo, el terreno del aburrimiento. Allí es donde muchos se rinden. Allí es donde abandonan los proyectos que un día los llenaron de ilusión. Allí es donde cambian de rumbo. No porque el camino sea incorrecto, sino porque dejaron que una sensación momentánea determinara su destino. El aburrimiento es una prueba silenciosa, una especie de guardián que separa a quienes desean cambiar de quienes están dispuestos a cambiar. Y si lo entiendes así, dejarás de evitarlo y comenzarás a aceptarlo como una parte inevitable de tu crecimiento. Para comprender la importancia del aburrimiento en la disciplina, piensa en cualquier persona que haya alcanzado dominio en su campo. Un gran músico repitió escalas miles de veces. Un atleta repitió movimientos incluso cuando la mente pedía descanso. Un escritor repitió horas de escritura aunque las palabras no fluyeran. Un maestro espiritual repitió meditaciones hasta que la mente se aquietó. Nada de eso era emocionante. Nada de eso era glamuroso. Era simplemente necesario. Los hábitos constantes son los cimientos de cualquier imperio personal. Son ellos los que sostienen tus logros cuando la motivación se evapora. Son ellos los que te mantienen avanzando en días comunes, en días tibios, en días sin brillo. Son ellos los que te permiten mirar atrás después de meses o años y reconocer la distancia recorrida. Todo imperio interior se construye ladrillo a ladrillo, día tras día, repetición tras repetición. Y sí, la mayoría de esos ladrillos se colocan en silencio, sin emoción, sin música, sin inspiración. Pero cada uno cumple una función irreemplazable. A veces creemos que necesitamos sentir emoción para seguir adelante, pero la emoción es inestable. Cambia según el clima, la energía, el entorno, el ánimo. Si esperas a sentirte inspirado para actuar, vivirás atrapado en ciclos interminables de altibajos. En cambio, cuando aceptas el aburrimiento como parte del proceso, desarrollas una fortaleza que no depende de tu estado emocional. Descubres que eres capaz de seguir incluso cuando no tienes ganas, que puedes avanzar incluso cuando el camino se vuelve repetitivo, que tu voluntad puede sostenerte allí donde tu motivación falla. Este principio también te invita a reflexionar sobre una contradicción profunda de la vida moderna. Buscamos resultados extraordinarios, pero evitamos los procesos ordinarios que los hacen posibles. Queremos cuerpos fuertes sin repetir rutinas. Queremos mentes claras sin repetir prácticas de enfoque. Queremos proyectos exitosos sin repetir días de trabajo constante. Queremos evolución sin repetición. Pero la vida no funciona así. No hay transformación sin monotonía. No hay maestría sin repetición. No hay disciplina sin aburrimiento. Es una ley simple, evidente y universal. Hacerte amigo del aburrimiento significa cambiar tu relación con la repetición. Significa dejar de verla como un castigo y empezar a verla como una herramienta. Cada vez que repites un acto, estás fortaleciendo un músculo interior. Cada vez que sostienes un hábito, aunque te parezca rutinario, estás reafirmando tu compromiso contigo mismo. Cada vez que eliges la constancia por encima de la emoción, estás construyendo una identidad más firme. Con el tiempo, esa identidad se convierte en una armadura. Te permite avanzar incluso cuando el mundo se vuelve difícil. Aceptar el aburrimiento también te permite acceder a un nivel de concentración que las personas impacientes jamás conocerán. Cuando superas la etapa de la necesidad de estímulo, entras en un estado más profundo de presencia. Lo monótono se vuelve meditativo. Lo repetitivo se vuelve estable. La mente deja de dispersarse y comienza a enfocarse. Y desde ese enfoque,
Lo que antes parecía simple se convierte en una vía de perfección, porque la repetición constante no solo te mejora, te transforma. Por eso este principio termina con una afirmación que puede parecer dura, pero que encierra una verdad liberadora. El aburrimiento es el precio de la maestría, y no hay atajos para evitarlo. Puedes intentar hacer las cosas más divertidas, pero tarde o temprano llegarás al punto en el que solo queda la repetición. Puedes buscar variedad constante, pero la variedad constante destruye la profundidad. Quien cambia de rumbo cada vez que se aburre nunca llegará lejos. Quedará atrapado en la superficie de todo y en la profundidad de nada. Ser maestro en algo en tu disciplina, en tu vida, en tu carácter exige un compromiso con aquello que no cambia cada día. Exige sostener prácticas, hábitos, procesos incluso cuando pierden su brillo inicial. Exige entender que la grandeza no llega de un impulso, sino de una acumulación silenciosa de días repetidos. Exige tener la humildad de aceptar que lo extraordinario nace de lo ordinario. Quizá te preguntes cómo comenzar a hacerte amigo del aburrimiento. La respuesta es sencilla: reconócele su valor, en lugar de huir de él. Obsérvalo, en lugar de evitarlo. Siéntate con él. Cuando aparezca la sensación de que un hábito ya no es emocionante, pregúntate: ¿es aburrido o es eficaz? Muchas veces lo eficaz es precisamente lo repetitivo. Luego, sigue adelante. Mantén tu práctica. Acepta la fricción y continúa. A medida que avanzas, notarás que algo dentro de ti cambia. Pierdes la necesidad de variedad constante. Ganas una serenidad nueva. Ya no dependes de estímulos externos, dependes de tu decisión. Y esa independencia es uno de los pilares más altos de la disciplina. Hazte amigo del aburrimiento y descubrirás que no estabas huyendo del hábito, estabas huyendo de tu propia grandeza, porque detrás de la repetición diaria, detrás de la monotonía silenciosa, detrás de esos días grises, donde nada parece especial, está la persona que puedes llegar a ser. No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. Hay una creencia profundamente arraigada en la sociedad moderna que, aunque parece inofensiva, ha debilitado la voluntad de millones de personas: la idea de que necesitamos sentirnos bien para actuar, que debemos esperar motivación para movernos, inspiración para comenzar, energía para avanzar. Es la misma idea que nos empuja a pensar que cuando estemos emocionalmente alineados con nuestras metas, entonces sí podremos perseguirlas con fuerza. Pero esta creencia, tan popular, es una trampa, y quien no la cuestiona queda atrapado en un estado de dependencia emocional que obstaculiza cualquier forma de disciplina. Es aquí donde este principio se alza con claridad contundente. No necesitas sentirte bien para hacer lo correcto. La cultura de la motivación ha creado un espejismo peligroso, la ilusión de que la emoción debe preceder a la acción. Nos han hecho creer que debemos esperar entusiasmo para entrenar, claridad para trabajar, confianza para tomar decisiones, ánimo para seguir adelante. Pero la vida no funciona así. Si tus acciones dependen de tu estado emocional, entonces tu vida será inestable, irregular y frágil. La motivación sube y baja. La emoción se inflama y se apaga. El ánimo cambia según el día, el clima, el cansancio, la opinión ajena. Construir tu vida sobre algo tan volátil es como construir una casa sobre arena. Los estoicos lo entendieron hace siglos. La virtud no depende del estado emocional, sino del compromiso con el deber. Lo que debes hacer no cambia según cómo te sientes. Tus responsabilidades no desaparecen porque estés triste. Tu camino no se interrumpe porque estés cansado. Tu propósito no se desvanece porque tengas dudas.
Si solo actúas cuando te sientes con fuerzas, jamás llegarás lejos, porque habrá muchos días, muchísimos, en los que la fuerza interna no parecerá acompañarte. Habrás avanzado solo en los días inspirados, pero te habrás detenido en aquellos que más necesitaban tu disciplina. La grandeza no se mide por lo que haces cuando estás motivado, sino por lo que haces cuando no lo estás. Cualquier persona puede actuar cuando se siente fuerte. Solo los disciplinados actúan cuando se sienten débiles. Y es en esos momentos precisamente donde se revela la verdadera fortaleza, no en el entusiasmo, sino en la persistencia, no en la emoción, sino en la decisión. Por eso este principio nos recuerda una verdad que puede transformar tu vida. No necesitas sentirte fuerte para ser fuerte. Actúa y la fuerza llegará. Actuar sin depender del estado emocional no significa ignorar tus sentimientos ni reprimirlos. Significa reconocerlos sin permitir que gobiernen tu destino. Significa aceptar que tus emociones son solo un elemento de tu experiencia, pero no la brújula que debe guiar tus decisiones. Hay días en los que te sentirás cansado, otros en los que te sentirás inseguro. Habrá días en los que tus pensamientos no estarán a tu favor. Y sin embargo, ninguno de esos días tiene por qué impedirte actuar. La acción independiente del estado emocional es la esencia de la autodisciplina, la cultura moderna. Sin embargo, ha convertido la emoción en un dios al que todos deben obedecer. Haz lo que te haga sentir bien. Dicen, escucha a tu cuerpo. Recomiendan, incluso cuando el cuerpo solo pide lo más cómodo. No te exijas demasiado. Repiten, aunque saben que sin exigencia no hay crecimiento. Este discurso, disfrazado de autocuidado, sabotea silenciosamente la fuerza interior, no porque cuidar de ti sea malo, sino porque han confundido el cuidado real con la indulgencia. Han confundido la comodidad con la paz, la emoción con la verdad, el impulso con la dirección. El estoicismo propone lo contrario: no sigas tus emociones, sigue tus principios, aquello que sabes que es correcto, incluso cuando te sientas mal, aquello que te construye, incluso cuando duela, aquello que te llevará a largo plazo donde deseas estar, aunque en el corto plazo te incomode, porque, al final, no hay crecimiento sin incomodidad, y no hay disciplina sin constancia emocionalmente independiente. Cuando empiezas a actuar aunque no tengas ganas, algo profundo cambia en ti. Primero, descubres que no estás tan limitado como creías, que puedes trabajar cansado, que puedes entrenar sin motivación, que puedes avanzar incluso entre dudas. Luego empiezas a notar una transformación interna. Ya no eres esclavo de tus emociones. Has recuperado tu soberanía. Eres tú quien decide, no tu estado anímico. Eres tú quien dirige, no tus fluctuaciones emocionales. En ese punto, la vida se vuelve más estable. Ya no estás en manos de tus altibajos emocionales. Ya no te detienes cada vez que aparece la pereza o la tristeza. Ya no te saboteas porque tu energía no es la ideal. Actúas porque has decidido actuar. Y esa coherencia, repetida con constancia, se convierte en la fuente más poderosa de respeto propio. Porque sabes que puedes confiar en ti incluso en los días difíciles. Muchos esperan sentirse listos para empezar. Esperan sentirse fuertes para enfrentar un desafío. Esperan sentir inspiración para emprender un proyecto. Pero la preparación emocional casi nunca llega antes de la acción, llega después. La fuerza aparece en el camino, no antes de dar el primer paso. La inspiración surge cuando ya has comenzado. La claridad llega mientras avanzas, no mientras esperas. La confianza se construye actuando, no pensando. El que actúa solo cuando se siente bien desarrolla una voluntad infantil.
El que actúa incluso cuando se siente mal desarrolla una voluntad adulta. Y la diferencia entre ambas es la diferencia entre una vida estancada y una vida construida. Este principio también te invita a reflexionar sobre la relación entre emociones y deber. No todo lo que debes hacer será agradable. No todo lo que te llevará a donde deseas ir será emocionante. No todo lo que te convierte en una persona más fuerte será cómodo. Eso no lo vuelve menos necesario. La virtud consiste precisamente en actuar conforme a lo que es correcto. Independientemente del estado emocional, la emoción cambia, el deber permanece, la emoción fluctúa. Tus valores deben sostenerse. Por supuesto, habrá momentos en que tus emociones y tus acciones se alineen. Habrá días en los que te sentirás bien al hacer lo correcto. Habrá días en los que la energía te acompañe, pero no puedes basar tu vida en esos días. Tienes que aprender a construir también con los otros, con los días neutros, con los días grises, con los días de cansancio, con los días de confusión, porque ahí, en esos días, se encuentran los cimientos de tu carácter. Cada vez que haces lo correcto sin ganas, te vuelves más fuerte. Cada vez que cumples con tu deber sin motivación, te vuelves más libre. Cada vez que eliges actuar, incluso cuando tus emociones te empujan a la comodidad, te vuelves más dueño de ti mismo. Esta es la esencia de este principio, actuar desde la voluntad, no desde el ánimo. Con el tiempo, descubrirás que actuar así tiene un efecto acumulativo. Lo que al principio parecía imposible se vuelve natural. La acción deja de requerir una lucha interna constante. Lo que antes te costaba horas de resistencia, ahora lo haces en minutos. Se vuelve parte de tu identidad. Y entonces entiendes que la fuerza que tanto buscabas no estaba ausente, estaba dormida, esperando a que la despertaras con tus actos. Porque, al final, la fuerza no es sentirte fuerte. La fuerza es actuar incluso cuando te sientes débil. Ese es el tipo de fuerza que dura, que permanece, que sostiene una vida. La fuerza emocional es pasajera, la fuerza del carácter es eterna. Y esa fuerza nace únicamente cuando te atreves a actuar sin pedir permiso a tus emociones. Este principio es una invitación y una advertencia. Una invitación a recuperar tu poder interior, a actuar desde la claridad, a liberarte de la tiranía del ánimo, y una advertencia contra la tendencia moderna a idolatrar la motivación. No necesitas sentirte listo, no necesitas sentirte fuerte, no necesitas sentirte inspirado, necesitas actuar. Y al actuar, tu fuerza vendrá, porque la acción es el origen, no la consecuencia, de la fortaleza. Sé firme, pero no rígido. Hay un punto en el camino de la autodisciplina donde uno descubre que la verdadera fortaleza no consiste solo en resistir, sino también en saber adaptarse. Hasta ahora, has aprendido que la disciplina es repetición, que nace en la incomodidad, que se nutre de la claridad interior, que se sostiene incluso en ausencia de motivación. Pero llega un momento en el que debes integrar otra verdad esencial para no convertir tu disciplina en una forma de encarcelamiento. La constancia debe convivir con la flexibilidad, porque si bien la firmeza es necesaria para avanzar, la rigidez puede quebrarte cuando la vida cambie. En un mundo ideal, cada día sería predecible. Tus horarios siempre se respetarían. Tus planes siempre funcionarían. Tu energía siempre estaría disponible. Pero la vida real no opera bajo esas reglas. La vida cambia. Las circunstancias se mueven. Los retos aparecen sin avisar. La agenda se rompe. El cuerpo pide descanso. Las emociones fluctúan. Y si tu disciplina no sabe adaptarse a esos movimientos, terminará rompiéndose.
La disciplina rígida se parece a una piedra sólida, pero frágil ante la presión adecuada. La disciplina flexible, en cambio, se parece a un árbol firme en la raíz, pero capaz de doblarse sin romperse cuando llega la tormenta. Esta imagen es poderosa porque revela una verdad profunda: lo que es rígido se quiebra, lo que es flexible permanece. Observa un árbol durante una tormenta. El viento lo golpea una y otra vez. Lo inclina, lo sacude, lo desafía. Un tronco demasiado duro, incapaz de moverse, termina partiéndose. Pero un árbol que sabe doblarse, que sabe ceder sin perder su raíz, es un árbol que sobrevive. Y no solamente sobrevive cuando pasa la tormenta, sigue en pie, más resistente, más sabio. La disciplina funciona de la misma manera. Debes ser firme en tu dirección, pero flexible en tu método. Debes sostener tus principios, pero adaptar tus estrategias. Debes mantener tu compromiso, pero permitirte cambiar de ritmo cuando la vida te lo exija. Porque la autodisciplina no es una prisión, es una brújula. No está diseñada para encadenarte, sino para guiarte. No te marca cada paso exacto que debes dar, te señala un norte. Un norte que puedes alcanzar por diferentes caminos, según las circunstancias del momento. Este principio es crucial para evitar uno de los errores más comunes en el viaje del cambio personal: pensar que la disciplina consiste en una rigidez inquebrantable. Esta visión extrema, aunque parece admirada por muchos, es en realidad peligrosa. La rigidez absoluta crea culpa innecesaria cuando fallas, genera estrés cuando no puedes cumplir un plan y construye una autoexigencia tóxica que te aleja del propósito real: crecer, no castigarte. Ser firme significa sostener tu propósito, pase lo que pase. Ser rígido significa creer que solo existe una forma correcta de hacerlo. Y eso simplemente no es cierto. La vida está hecha de variaciones, no de líneas rectas. Por eso, la disciplina efectiva debe ser adaptable. No pierde de vista su dirección, pero entiende que el camino puede cambiar de forma sin perder esencia. No exige perfección, exige presencia. No pide rigidez, pide coherencia. Piensa en tus propios objetivos. Tal vez decidiste entrenar cada mañana, pero un día duermes mal o enfermas, o tu trabajo te exige un cambio repentino de horario. Una disciplina rígida te castigaría por no cumplir la hora exacta. Una disciplina flexible te diría: no entrenes ahora, pero entrena más tarde. La constancia se preserva, la forma simplemente se ajusta. Lo importante no es que todo salga exactamente como lo planeaste, sino que sigas avanzando, adaptando, sosteniendo el mismo espíritu que te llevó a comenzar. La flexibilidad también es necesaria porque la vida te cambia. Tus prioridades evolucionan, tus necesidades se transforman, tus energías no son las mismas en cada etapa. Lo que te funcionaba a los 20 quizá ya no te funciona a los 40. Lo que te disciplinaba ayer puede no servirte mañana. Y si te aferras a la misma estructura sin permitirte modificarla, terminarás luchando contra ti mismo. La disciplina debe acompañar tu evolución, no detenerla. Por eso es tan valioso comprender que la flexibilidad no contradice la firmeza, la complementa. Ser firme es saber quién eres y hacia dónde vas. Ser flexible es permitir que la vida te muestre cómo llegar. La rigidez nace del miedo. La flexibilidad nace de la sabiduría. Instantáneamente, como bien dicen los antiguos maestros, adaptarse es la sabiduría de los fuertes. Los débiles necesitan controlarlo todo para sentirse seguros. Los fuertes confían en su capacidad para ajustarse sin perder su esencia.
Los débiles se quiebran cuando algo cambia, los fuertes se reacomodan. Este principio también te invita a reflexionar sobre la importancia de no confundir disciplina con autoexigencia excesiva. Una disciplina sana te impulsa a mejorar, una disciplina rígida te agota. Una disciplina sana te enseña a perseverar. Una disciplina rígida te vuelve esclavo de tus propios estándares. Una disciplina sana te permite descansar cuando es necesario. Una disciplina rígida te hace sentir culpable incluso en momentos de necesidad genuina. Debes recordar que la autodisciplina no es un castigo, no es una autoimposición fría, ni una lucha constante contra ti. Es una forma de cuidarte, de elevarte, de guiarte hacia la vida que deseas. No tiene como objetivo restringir tu libertad, sino cultivarla. Cuando comprendes esto, puedes ser disciplinado sin ser duro contigo mismo. Puedes sostener tus hábitos sin sentir que fallas si los adaptas. Puedes avanzar con firmeza sin caer en el extremismo. La flexibilidad también te permite evitar un error silencioso, pero muy habitual, la obsesión con la perfección. Muchas personas abandonan sus metas porque no pueden cumplirlas exactamente como las planearon. Si su rutina no se cumple al 100%, sienten que fallaron. Y ese sentimiento los hace rendirse. Pero la perfección es un mito que sabotea cualquier avance. La disciplina verdadera no exige que cada día sea perfecto, exige que cada día tenga intención. Exige que vuelvas al camino aunque ayer te desviaras. Exige que ajustes el rumbo cuando el viento sopla en contra. Exige que mantengas la dirección aunque debas cambiar la velocidad. Para practicar una disciplina flexible, puedes aplicar un concepto simple, pero poderoso: disciplina mínima diaria. Define la versión mínima de tu hábito, la más sencilla, la más accesible, la que podrías cumplir incluso en un día difícil. Por ejemplo, si no puedes entrenar 1 hora, entrena 10 minutos. Si no puedes leer 20 páginas, lee 2. Si no puedes meditar 15 minutos, medita 3. Esta versión mínima no sustituye tu versión ideal, pero evita que te desconectes por completo de tu camino. La constancia se mantiene. La rigidez desaparece. Este enfoque tiene un efecto psicológico y emocional enorme. Te demuestra que puedes avanzar incluso en circunstancias adversas y te protege de la sensación de fracaso que la rigidez inevitablemente provoca. En lugar de rendirte, ajustas en lugar de abandonar, perseveras en lugar de culparte, te adaptas. Y esa capacidad es una fuente inmensa de fuerza interior. A lo largo de tu vida, enfrentarás tormentas. Algunas serán externas, problemas inesperados, cambios drásticos, pérdidas, desafíos laborales, responsabilidades familiares. Otras serán internas: cansancio, dudas, miedo, agotamiento emocional. Y si tu disciplina no sabe adaptarse, será una carga más que un apoyo. Pero si la haces flexible, se convertirá en una compañera leal, capaz de sostenerte sin quebrarte. La pregunta clave no es: ¿puedo cumplir mi plan exactamente como lo diseñé?, sino: ¿puedo mantenerme fiel a mi propósito, incluso cuando el plan debe cambiar? Esa es la esencia de la disciplina madura. Esa es la diferencia entre ser prisionero de una estructura y ser líder de tu propio camino. La vida, con su complejidad, te enseñará una y otra vez que la fuerza no reside en mantenerlo todo bajo control, sino en saber responder con claridad y adaptabilidad. Que la firmeza sin flexibilidad se convierte en obstinación. Que la flexibilidad sin firmeza se convierte en dispersión. Pero que juntas firmeza y flexibilidad forman una combinación poderosa, la estabilidad inteligente. Y así,
Llegas al final de este principio con una comprensión más profunda de lo que significa ser disciplinado. No es ser duro contigo mismo. No es seguir una lista de reglas inflexibles. No es negarte la posibilidad de cambiar. Es, más bien, caminar con un propósito claro mientras desarrollas la sabiduría necesaria para adaptarte. Es mantener la raíz mientras permites que las ramas se muevan. Es sostener la esencia mientras permites que la forma evolucione. La disciplina no es una prisión, es una brújula. Y quien aprende a usarla con flexibilidad descubre que puede atravesar cualquier tormenta sin perderse. Porque la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en transformarte sin dejar de ser tú. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje como este, porque no todo el mundo está dispuesto a mirarse con sinceridad, a cuestionar sus hábitos, a enfrentarse a sus propias sombras. Si tú lo has hecho, es porque algo dentro de ti ya ha despertado, algo que reconoce que la vida no cambia por un deseo, sino por decisiones diarias. Algo que sabe que, aunque el camino de la autodisciplina es exigente, también es el único capaz de llevarte hacia una versión de ti más fuerte, más serena y más libre. Gracias por tu tiempo, tu atención y sobre todo, por tu valentía al escuchar estas palabras con el corazón abierto. Hoy has recibido 10 principios capaces de transformar tu vida. Pero la verdadera transformación no ocurre al escucharlos, sino al aplicarlos. El conocimiento, sin acción, se desvanece como el humo, pero cuando lo llevas a la práctica, cuando lo conviertes en hábitos, en disciplina, en carácter, entonces se vuelve destino. Y quiero que recuerdes algo antes de irte. Dentro de ti ya vive esa persona fuerte, disciplinada, serena, centrada. No tienes que inventarla, solo tienes que despertarla. Cada decisión, cada pequeño acto, cada día en que eliges lo correcto por encima de lo cómodo, la acercas un poco más a la superficie. Si este contenido ha resonado contigo, si ha encendido una chispa o ha puesto palabras a algo que llevabas tiempo sintiendo, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal, no por obligación, sino porque este espacio está creado para acompañarte en tu construcción personal. Aquí encontrarás guía, claridad y dirección. Aquí entrenas tu mente igual que entrenas tu cuerpo. Aquí no vienes a entretenerte, vienes a evolucionar. Y si quieres reforzar tu compromiso contigo mismo, déjamelo escrito en los comentarios. Escribe: estoy listo para cambiar. No es una frase vacía, es una declaración. Es un punto de partida. Es tu forma de decirle a tu mente que hoy comienza un camino distinto, más consciente, más firme, más tuyo. Gracias, soldado. Gracias por estar aquí, por escuchar, por avanzar. Este no es el final, es apenas el inicio de tu transformación. Y recuerda, nos vemos en la próxima batalla. Te estaré esperando.